Ahora nos vamos a ir con alguien muy, muy, muy especial. Es una persona que fue compañero también en la universidad y que también ha pasado por muchos temas diferentes, como les decía, desde la economía y la psicología. Una cosa muy interesante porque efectivamente el primer eh, Nobel de Economía no sacado por un economista, fue sacado por un psicólogo, el señor Kahneman, Daniel Kahneman, que metió todo este concepto como de la economía del comportamiento y sistematizó, cientificó un poco, usando métodos científicos, todas estas cosas que conocíamos y se hablaban en marketing, en economía, etcétera, acerca un poco de la persuasión y sobre todo cómo, de hecho, con uno de sus discípulos, Dan Ariely, hizo o eran colegas, bueno, un libro que se llama Predictable Irrationality, o sea, como irracionalidad predecible. ¿Ah? Y un poco habla acerca de cómo los seres humanos somos súper irracionales, muy interesante. Pero bueno, ahí Gonzalo se ha metido más en el tema de la felicidad, un tema que yo debo reconocer que al principio encontraba un poco hippie este concepto de que hubiera un instituto de la felicidad y que la gente hablara de la felicidad, bueno, en momentos en que era un poco más, era distinto. Con el tiempo fui creciendo, ¿no es cierto? Y me di cuenta cuán importante es la felicidad y cómo en realidad desde la felicidad se pueden lograr muchas cosas. Y sobre todo, en el fondo, no solo desempeño, sino que además bienestar en general y todo. Así que, sin más preámbulo, quiero dejar a Wenceslao Unanue, quien nos va a presentar ahora. Bencho, el escenario es tuyo. Hola Andrés, Hanna, hola a todos y todas, gracias por la invitación. ¿Se escucha ahí? ¿Se ve bien la imagen? Sí, Eh, Gracias por la invitación. Entiendo que tengo 30 minutos, ¿no? Para poner la alarma. ¿Sí? ¿Me 25, escuchan? 25, sí. 20. Ya, ok, ok. Bueno, yo voy a hablarles de lo que le llamamos el poder del bienestar. Y en específico, porque el bienestar tiene un poder muy grande en diferentes ámbitos. Les voy a hablar del poder del bienestar en el trabajo. En en este webinar que me invitaron Andrés y Hanna. Eh, Quiero partir con decirles cuáles son los objetivos de estos minutos que les voy a hablar. El primero, hablar de qué es el bienestar, eh, porque para hablar del poder del bienestar, primero tenemos que entender qué es lo que es el bienestar. En segundo lugar, ¿por qué importa el bienestar? Y el tercer objetivo, que yo creo que es el más desafiante, es cómo lograr más bienestar o menos malestar, porque nosotros tenemos más de 40, 50 años de investigación científica muy buena, que muestra que en general ustedes podrán anticiparlo, pero el bienestar nos hace bien, y nos hace bien en diferentes áreas de la vida, incluido el trabajo. Pero una cosa es hacer un paper y demostrar que hay asociaciones significativas y potentes, y otra cosa es llevarlo a a la vida real y saber cómo generar herramientas, actividades eh, para ello. Entonces yo creo que esta es la que más nos tiene desafiados en los últimos 10 años. Y antes quería hacerles una acotación, que me van a ver que yo indistintamente hablo de repente de felicidad o de bienestar. Y es porque hoy día hay un acuerdo más o menos, no todo el mundo concuerda con esto, sí hay polémica también, pero hay un acuerdo bastante importante en términos de que uno puede hablar indistintamente de felicidad o bienestar si es que habla desde el ámbito científico. Es solo para que sepan, porque después les voy a ir mezclando la palabra felicidad con la palabra bienestar y les voy a ir explicando por qué. Eh, entonces, volviendo a los objetivos, el objetivo ahora es, primero, mostrarles desde el ámbito científico eh, cuál es la conceptualización de la felicidad y el bienestar. Y para ello, después de muchos, muchos años, hoy día tenemos otro acuerdo que en realidad no hay una sola definición. Si ustedes tratan de pensar, imagínense estar con un grupo de amigos en la noche tomándose una cerveza y empiezan a conversar de qué es lo que es la felicidad. La verdad que no hay una única respuesta. La felicidad es algo
tremendamente complejo, tremendamente potente, tremendamente gratificante, pero no hay una única respuesta para saber lo que es. Lo que hay desde la ciencia son diferentes modelos, diferentes visiones, diferentes caminos para poder llegar a ser feliz o para llegar a tener más bienestar. Entonces, quiero partir con el primer modelo, que se llama el modelo hedónico. Todos estos nombres que yo les voy a mencionar son a veces difíciles de entender y de pronunciar porque vienen de la antigua Grecia. Esto el modelo hedónico viene de la palabra hedonismo. Y la palabra hedonismo, o el modelo hedónico de felicidad, entiende a la felicidad como la presencia del placer y la ausencia del dolor. Básicamente eso. El gran referente de el modelo hedónico en la historia es una persona que yo les voy a mostrar un video que debe durar 30 segundos, pero este es un desafío porque veamos si funciona y veamos si se escucha y veamos si se entiende lo que dice. Si no se escucha, Andrés, tú me puedo, Hanna, ¿me podrán avisar? Ahí va. The professor said to me, you can never measure happiness. Now, why they thought you could measure depression, which they were all doing, but you couldn't measure happiness, I'm not sure. ¿Se escuchó? ¿Sí? Súper. Bueno, esa persona, The professor said, esa persona que ustedes acaban de ver es Ed Dinner. Y esa historia es muy bonita. Yo saqué ese trozo de la película o documental que se llama Happy, que está hecho al mejor nivel de Hollywood y se estrenó hace más de 10 años. Es una película maravillosa. Ed Dinner es el gran referente en la historia de la investigación de la felicidad y sobre todo desde su punto de vista de la felicidad hedónica. Y esa historia, como les digo, él la cuenta y dice que cuando estaba haciendo su doctorado fue donde su supervisor y le dijo que quería trabajar la felicidad. Y el supervisor le dijo, pero ¿cómo vas a trabajar la felicidad? Si la felicidad, ¿cómo se te ocurre si la felicidad no se puede medir? Y ahí Ed Dinner con su genialidad le dijo, bueno, entonces, ¿cómo medimos la depresión? Y el supervisor ante esa respuesta no tuvo más que decirle, sabes que, ya, ok, estoy de acuerdo, trabaja la felicidad y le fue increíble. Ed Dinner conceptualizaba la felicidad hedónica como la felicidad que está centrada en la búsqueda del placer y la ausencia del dolor. Pero esa es una conceptualización. Lo que a Dinner le interesaba saber, primero acerca de, por ejemplo, diferencias demográficas y después mucho más evolucionado, le interesaba saber si el ser feliz tiene causas, si el ser feliz tiene consecuencias, si hay diferencias por diferentes datos demográficos, como le decía al principio y después. Pero para eso, y después y si se puede complementar con otro modelo de felicidad, pero para eso, para saber si las causas, para saber las consecuencias, para saber la diferencia entre las personas, para saber la diferencia entre los países, para saber las asociaciones, él necesitaba operacionalizar este concepto de la ausencia del dolor y la presencia del placer. Y para ello desarrolló su modelo que se llama Subjective Wellbeing en inglés, por eso tienen las siglas abajo en rojo, SWB, que al español se ha traducido como bienestar subjetivo. Entonces, la forma en que Dinner medía la felicidad hedónica, y digo medía porque lamentablemente murió hace pocos años, en el 2021, él dijo, vamos a conceptualizar la felicidad hedónica y la vamos a operacionalizar con este modelo de bienestar subjetivo que va a tener dos componentes. Uno es el componente cognitivo, evaluativo, retrospectivo, que él le llama satisfacción con la vida y que es el círculo que está arriba. Y el otro es el componente emocional. Y ahí él lo divide en dos partes. Emocional, emociones positivas, pero también emociones negativas. ¿Por qué les coloco la palabra afecto? Porque el Diner no era un experto en emociones y de repente uno ve sus papers y habla de emociones, de afectos, de sentimientos. Eh, pero por ahora lo vamos a tratar indistintamente. Y él entonces dice, ¿quién es una persona feliz? Una persona feliz, hedónicamente, es una persona que tiene un alto nivel de bienestar subjetivo. ¿Qué significa tener un alto nivel de bienestar subjetivo? Tener una alta satisfacción con la vida, tener altas e intensas emociones positivas y
ocasionales emociones negativas. Y yo concuerdo plenamente en esto de ocasionales, en términos de que somos seres humanos y no podemos pretender que no vamos a tener emociones, afectos, sentimientos negativos en la vida, seríamos robots. Entonces, ¿cómo se usa esto? Desarrolló cuestionarios tremendamente validados en el mundo entero, sobre todo en el mundo occidental. Y si ustedes quisieran saber, por ejemplo, y buscan las escalas, y si estuvieran medidas en la misma escala, por ejemplo, de 1 a 7, sería cosa de sumar su puntaje de satisfacción con la vida al de emociones positivas y restarle el de emociones negativas, y les daría un valor. Ese sería su nivel de bienestar subjetivo. Este paper yo siempre lo recomiendo desde que salió, porque es un paper maravilloso que él hizo y se dio el lujo de haber publicado en los mejores journals del mundo, al menos como los clasificamos hoy día en términos de impacto, por ejemplo. Lo publicó en Canadian Psychology, que es un journal bueno, pero no es como los que él podría haber publicado esto, porque muchas veces se dan el lujo de publicar en journal de menor impacto para poder hacer surgir ese journal o por diferentes motivos. ¿Y qué es lo que hace? Es muy notable esto, porque si ustedes se fijan en el título, él dice Finding All Psychology to Know from the New Science of Subjective Wellbeing. Es como bien, el título es muy potente. Es como todo lo que debiera saber un psicólogo que trabaja en la ciencia del bienestar subjetivo, pero es bien interesante porque él va mucho más allá de los psicólogos, y ese paper tiene una parte que es fundamental, que son implicancias. Y por ejemplo, da implicancias para la gente que trabaja en psicología clínica y coaching, da implicancias para la gente que trabaja en el ámbito educacional, da implicancias para la gente que trabaja en el ámbito organizacional y da implicancias para la gente que trabaja, por ejemplo, en el ámbito planetario. Entonces es un paper que son de los papers que yo recomiendo siempre leer. Y bueno, así como está el modelo hedónico, está el modelo edaumónico. Eh, de hecho, es eudaimónico, que me cuesta, yo me salto la U, digo edaumónico, en inglés es eudaimonic. Y este modelo viene de los antiguos griegos, de lo que Aristóteles consideraba vida en virtud, la buena vida. ¿Y qué es lo que plantean los teóricos de este modelo edaumónico? Plantean que el bienestar, la felicidad, eh, no puede ser solamente placer en la vida. La felicidad debe estar relacionada con, por ejemplo, encontrarle sentido a la vida, encontrar autonomía, encontrar y construir buenos vínculos, etc. Entonces, a diferencia del modelo hedónico, el modelo eudemónico no hay uno solo, hay varios. Y yo seleccioné, creo yo, uno de los dos que son los más citados, que desarrolló Carol Reef, que es una tremenda investigadora. Dirige el proyecto MIDAS, Midlife in the United States, trabaja en la Universidad de Wisconsin, en Madison, y dirige el Instituto del Envejecimiento. Y lo desarrolló con Corey Keyes, un profesor de un college americano, muy reconocido también en la investigación en psicología positiva, en la ciencia de la felicidad, en psicología social. Y desarrollaron este modelo, que para ellos le parten llamando Psychological Well-being, y por eso están las letras P, W y B. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que para ellos la felicidad está dada por la manera en que uno puede satisfacer esos 6 elementos que están ahí, es decir, encontrarle propósito a la vida, tener un crecimiento personal, autoaceptarse, sentirse competente o tener un alto nivel de logro, construir buenos vínculos y relaciones y tener autonomía. Entonces, este modelo, eh, si uno lo compara con el de Dinner, que es el modelo hedónico y este es un modelo daumónico, y ve cómo conceptualizan la felicidad, ya tenemos, por ejemplo, 3 dimensiones en el modelo de Dinner, que es la satisfacción con la vida, las emociones positivas y las emociones negativas. Y aquí tenemos 6 dimensiones más. O sea, tenemos 9 dimensiones. ¿Qué mensaje quiero transmitirle? Que cuando uno quiere trabajar la felicidad o el bienestar, por ejemplo, en las organizaciones, ya tiene las herramientas acá. ¿Por qué les digo eso? Porque los papers han mostrado que estos modelos funcionan tremendamente bien en diferentes ámbitos, específicamente en el de trabajo.
Ahora, uno no necesariamente necesita trabajar todas estas dimensiones de cada uno de los modelos, sino que uno podría elegir, por ejemplo, en el lado de Dinner, podría elegir trabajar algún aspecto emocional. En el lado de este modelo de bienestar hedonónico de Carol Reef, sus colegas, podría tratar de trabajar algo que tenga que ver con el sentido de vida, con la autorrealización, etcétera. Entonces ya tenemos elementos que son tremendamente profundos que nos permiten sacar conclusiones bien válidas. Eh, ¿Por qué? Después, bueno, entonces, esa es como la conceptualización, en breves palabras, uno se puede alargar mucho más, pero esa es la conceptualización general más aceptada que hay, que yo creo, a mi juicio, que hoy día, lo hedónico y lo hedonómico. Pero ahora viene la pregunta de ¿por qué importa el bienestar? En la vida y en el trabajo, porque es re difícil entender el trabajo si uno no entiende la vida. Y quiero mostrarles muy rápidamente esta nota que le hicieron a Jeffrey Pfeffer, que es un profesor emérito de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Hace pocos años escribió este libro que se llama Dying for a Paycheck, que básicamente la traducción que se le ha dado es Muriendo por el salario. Y esto yo lo saqué de su página web, imagínense, de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y Escuela de Negocios. Y él detalla, por ejemplo, él dice, el trabajo nos está matando. ¿Qué causas hay? Diversas. Por ejemplo, él identifica las largas horas de trabajo, los conflictos trabajo-familia, la falta de autonomía, la inseguridad económica, podrían ser parte. Y da cifras que son súper concretas. Por ejemplo, más de 300 billones anualmente se pierden por las empresas por no trabajar temas que tienen que ver con esto, con las causas de los problemas, por ejemplo, de salud mental o de autonomía o de conflicto trabajo-familia o de inseguridad económica, pero además es bien terrible porque nosotros ya sabemos que el estrés mata y el estrés, por ejemplo, cuando es crónico, eh, mucha gente muere. Y él calcula que por todos estos problemas mueren en exceso, porque no debieran morir, sino que él aísla los datos y saca un cálculo, no sé si será tan exacto, pero dice, mueren en Estados Unidos más de 100.000, 20.000 personas al año, en exceso de lo que debieran morir por causas relacionadas con el trabajo. Y si uno ve los datos de Gallup, este es el reporte del 2002 que analiza un montón de países, ¿qué es lo que encuentro? Por ejemplo, que solo el 21% en promedio de los trabajadores tiene un alto nivel de engagement con el trabajo. Solamente un 33% de los trabajadores y trabajadoras están floreciendo en el trabajo. Y esto es bien importante. El año 2012, y después se repite el 2013 y con el reporte de este año también, dicen el 2012 hay un quiebre. El estrés está en los niveles más altos desde que se está midiendo. Y no es cualquier estrés, a las personas les preguntan si siente estrés de una manera elevada todos los días. Y más o menos el 43%, 44% de las personas en el mundo, y esto es bien coherente con, con Chile, declaran tener estrés todos los días, estrés fuerte. Y sabemos también que el mejor predictor del burnout es el estrés, y el burnout es el agotamiento emocional extremo, cuando, por ejemplo, dentro de las cosas que tiene es que cuando nosotros llegamos a la casa, solo queremos tirarnos a descansar, no tenemos energía vital, en la mañana nos cuesta levantarnos y tener una razón por vivir muchas veces. Entonces el estrés no hay que dejarlo de lado y todas estas cosas son tremendamente serias. Entonces, ¿por qué importa el bienestar? ¿Qué tiene que ver con esto? Eh, Voy a irme solamente por tema de tiempo al ámbito de trabajo. Nosotros venimos estudiando esto con mi grupo de investigación hace más de 15 años. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Que todas las variables que hemos medido en las organizaciones mejoran si uno compara a las personas con mayor nivel de bienestar que con las personas con menor nivel de bienestar. Es decir, por ejemplo, las personas, si uno compara en la cola de la distribución y hace estas encuestas y pregunta por felicidad o bienestar, como sea, con todos los modelos que hay, hemos usado hasta 4 variables. Hay más creatividad, más innovación, más compromiso, involucramiento, más satisfacción de clientes, más productividad. Pero a la vez,
hay menos ausentismo, hay menos estrés, hay menos rotación, hay menos agotamiento emocional. Y este es un pequeño, o sea, un reportaje que nos hicieron a través de estos estudios. Eh, fue fíjense, fue en no alcanzan el detalle, yo les voy a mostrar el detalle. Fue el 2016, pero fue en la tercera, el domingo, en su cuerpo Economía y Negocios, que era uno de los dos medios digitales tradicionales, no, de los dos medios tradicionales, que más se leían en ese día, al menos por la élite. Y les llamó harto la atención. Les llamó, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que hicimos nosotros? ¿Se acuerdan que les mostré el modelo de Dinner? Esto se repite con todos los modelos que usamos, el modelo de Carol Reef, el modelo de Seligman del PERMA, el modelo de la teoría de la autodeterminación de la SDD de Issei Ryan. Calculamos el bienestar subjetivo de los trabajadores y trabajadoras y los separamos en dos grupos. En los grupos con el menor nivel de bienestar y grupos con el mayor nivel de bienestar usando técnicas estadísticas. Y esto es lo que encontramos a modo muy resumido. Fíjense que si comparábamos los que tienen menor nivel de felicidad en términos de bienestar subjetivo con los que tienen más, los que tienen más mostraban tener un 38% más de confianza, un 29% más de ciudadanía organizacional, un 49% más de involucramiento y entre un 17 y un 20% más de productividad autorreportada. Por eso están en verde. Pero lo que más llama la atención es que el bienestar efectivamente ayuda a que lo positivo sea más positivo. Estas son variables las que están en verde que todas las organizaciones quieren que mejoren, que suban los puntajes y a las personas les hace bien que suban los puntajes. Pero sobre todo, lo que más impacta es como la miseria de los trabajadores. Fíjense que ya casi todas las que están en rojo, que son variables que los seres humanos queremos que nos disminuyan porque nos hacen mal y a las organizaciones también les conviene que disminuyan, todas disminuyen, pero superan el 100%. O sea, por ejemplo, el workplace deviance, que yo les llamo, son estas personas que atornillan al revés, que se burlan, que roban, que andan sacando la vuelta. Eh, las personas que tienen mayores niveles de felicidad tenían 186% menos de workplace deviance, 114% menos de intenciones de renuncia, 133% menos de probabilidad de perder el empleo, 129% menos de burnout. Incluso si uno mide satisfacción con la vida, las personas tenían 40% más de satisfacción con la vida, los que son más felices, las que son más felices en el trabajo. Además, esto se lo llevan a la vida. Y por eso que es tan importante el trabajo de la felicidad y el bienestar en el ámbito organizacional. Eh, yo no sé cuánto me queda, eh, pero quiero cerrar con este tema. Nosotros publicamos también un paper que a mí me encanta mucho, que es ver si hay algún link entre, por ejemplo, la felicidad en la vida con la felicidad en el trabajo. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos algunos datos, por ejemplo, en Chile, tenemos datos que si uno se pregunta por esta relación, encontramos que las correlaciones eran de 0,7. ¿Qué significa eso? Es altísima una correlación de 0,7. Si uno mira a los estadísticos más renombrados en esta área, Cohen, por ejemplo, te dice que sobre 0,7 es altísima. Eh, entonces, uno se pregunta, ¿por qué hay gente que lo pasa pésimo en el trabajo y dice, no, no importa, a las 6 de la tarde, hoy día más a las 5, eh, dejo de trabajar y empieza mi vida? O al revés, lo pasa pésimo en la vida y espera con ansias llegar al trabajo para poder disfrutar el trabajo y olvidarse de la vida. Esta correlación lo que muestra es que es muy difícil hacerlo. Disociar vida de trabajo es prácticamente imposible, hay que tener condiciones psiquiátricas bien especiales. Entonces, eso era en Chile, después teníamos con un tesista muy bueno, con Rempelen, que es paraguayo, la correlación incluso era más alta en Paraguay. Estaban fascinados, pero el tema era que no sabíamos cuál es la causa y cuál es el efecto. Porque una cosa es la correlación, y la correlación solamente te dice cómo se mueven dos variables, no cuál está antes y cuál está después. ¿Y qué es lo que decidimos hacer? Decidimos hacer estudios longitudinales. Hicimos tres estudios longitudinales muy potentes. Los estudios longitudinales, y hay una gran, un gran debate en términos de si predicen causalidad o no, pero al menos predicen, porque los más puros creyentes de la causalidad plantean que solo los experimentos se pueden deducir causalidad.
Pero la verdad que los experimentos también tienen problemas, que están en un laboratorio y les falta validez externa. En cambio, los estudios longitudinales uno los puede hacer de campo. Pero al menos los estudios longitudinales lo que te muestran es qué está antes y qué está después. Entonces, lo que encontramos fue que longitudinalmente en tres muestras muy grandes de trabajadores chilenos y trabajadoras, mientras más alta es mi felicidad en la vida, más alta es mi felicidad en el trabajo. Y mientras más alta es mi felicidad en el trabajo, también es más alta la felicidad en la vida. Es decir, hay un círculo virtuoso de felicidad en la vida y felicidad en el trabajo. El tema es que hay empresas que generan infelicidad en el trabajo. Y si hay empresas que generan eso, están haciendo que la persona tenga una vida miserable en el trabajo y una vida miserable en su vida. Y eso se lo llevan a la vida, tienen peores relaciones de pareja, tienen peores relaciones con los hijos, tienen peores relaciones con la familia, tienen peores relaciones con la sociedad. Entonces, al revés, si una persona genera felicidad en el trabajo, lo que está haciendo es que esa persona se lleve esa felicidad a su vida y va a tener una mejor vida individualmente, va a tener una mejor vida en familia, en pareja, etcétera, y además con el planeta y con la sociedad. Por eso a mí me gusta mucho esta frase de George Washington, que dice que la felicidad y el deber moral están inseparablemente conectados. Y si lo llamo al ámbito del trabajo, obvio que es un buen negocio para las empresas, pero no lo miremos como un buen negocio, partamos como que es un desafío moral con las personas que trabajan, que tengan una buena vida. Y además eso se transforma en un buen negocio y es rentable para la empresa. Así que eso. Creo que estoy en el tiempo, sonó mi alarma que me había puesto, así que muchas gracias de nuevo Andrés y Hanna.